¿Qué pasa cuando yo estoy peleando con mi pareja? La amígdala va a interpretar dos amenazas acá. La primera es, marica, esto está poniendo en riesgo el vínculo que yo tengo con esta persona. Cualquier cosa que amenaza el vínculo, la amígdala va a ser como peligro, 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 peligro. Y aparte, esta parte es importante, si yo tengo un esquema de abandono, es decir, yo tengo una interpretación de que el mundo me va a abandonar o de que una persona me va a abandonar, seguramente tengo esta interpretación, vuelvo y juega, porque en algún momento me habré sentido abandonada. Bienvenidos a Ser Prana, un espacio de espiritualidad, conciencia y ciencia. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Ser Prana, un espacio de espiritualidad, conciencia y ciencia, en donde les pienso compartir todas las herramientas que a mí se me ocurra, que les puedan ayudar a tener una vida más parchada, más feliz, más en paz con ustedes mismos y con los demás. Hoy vamos a hablar de un tema que estoy segura que le va a servir a Raimundo y todo el mundo, porque todos los que estamos metidos en este cuento del autoconocimiento lo habremos escuchado en algún podcast, lo habremos leído en algún libro, pero a pesar de que es un concepto que creo que está ahí disponible para todos, es un concepto como un poquito abstracto. Y es el concepto de la regulación emocional. Porque todos sabemos que la cura para todos nuestros males es la regulación emocional. Pero uno a veces no tiene ni puta idea qué fucking es la regulación emocional. Eso cómo se hace, cómo lo hago, cómo lo logro, cómo me lo como, qué tengo que hacer, qué tengo que dejar de hacer. Y eso es precisamente lo que vamos a estar hablando en este episodio. Entonces, va a empezar en orden. Voy a tratar de tocar todos los temas con mi resumen acá, que no se me pase ninguno porque todos me parecen importantes. ¿Qué es lo primero que qué es lo primero que quiero que ustedes entiendan en este episodio? Quiero que entiendan que desde la terapia cognitiva, que es la terapia con la que yo trabajo en consulta, la vida se puede entender en un A, B, C, es decir, toda nuestra vida la podemos dividir en un A, B, C. La A van a representar todas las cosas que nos pasan en el día a día, los acontecimientos, A de acontecimientos. La B va a ser la interpretación que nosotros tenemos de estos acontecimientos, que en inglés la B representaría un belief system, ¿cierto? Y la C es C de consecuencia. Consecuencia tanto a nivel emocional como a nivel comportamental. Es decir, a mí me pasan las cosas, A, yo las interpreto, B, y dependiendo de cómo lo interpreto, ocurre C. Consecuencia emocional, cómo me siento, consecuencia comportamental, qué hago, cómo me comporto, cómo respondo frente a este acontecimiento. Entonces, si tenemos eso claro, también vamos a lograr entender la razón por la cual hay situaciones que a mí me pueden producir un malestar emocional terrible y a otra persona le pueden importar tres pepinos, le puede importar un culo, no le produjo absolutamente nada. La razón por la que esto ocurre, ya lo tenemos claro, es porque la interpretación que cada uno tuvo de esta misma situación fue completamente diferente. Ahora, ¿qué es lo que uno tiene que entrar a entender en todo este mundo del autoconocimiento? El por qué mi interpretación es esa interpretación. Es decir, por qué yo interpreto el mundo de la forma en la que la interpreto y no como la interpreta mi esposo, mi amigo, mi mamá, mi papá, mi primo, sino por qué la interpreto como yo la interpreto yo. ¿Por qué la interpreto como la interpreto yo? Y esto va a depender, o esto va a haber sido formado, esto va a estar sujeto a toda mi historia personal. Porque hagan de cuenta que uno nace como que en la vida como con un mapita, pero el mapita es una hoja en blanco. Uno nace y llega como al mundo con una hoja en blanco en la que lentamente va escribiendo a raíz de las experiencias que va viviendo como la forma del mapa, ¿cierto? Uno dice como que le va dando formita, uno empieza a entender el mundo, empieza a entender a los otros, se empieza a conocer a sí mismo, se empieza a dar una identidad, un nombre, se empieza a escribir, empieza a crear una narrativa, uno empieza como a dibujar a lo largo de la vida su mapita mental. Y uno va por la vida, sobre todo en la vida adulta, con un mapa mental que uno creó en la infancia o con un mapa mental que uno creó en la adolescencia, a raíz de las experiencias que uno vivió en la infancia, a raíz de las experiencias que uno vivió en la adolescencia. Y eso es lo que le da forma a mi mundo actual. Eso es lo que me ayuda a interpretar mi realidad de la forma en la que sea que yo lo interpreto. Teniendo esto claro, vamos a lograr entender por qué hay situaciones que a mí me producen tanto malestar. Y esto tiene que ser el punto de inicio, el punto cero para el tema de la regulación emocional. Yo tengo que lograr entender desde mi historia personal, desde mis experiencias tempranas, desde lo que me ha pasado, no me ha pasado, me han dicho, no me han dicho, cómo me han tratado, cómo no me han tratado, por qué hay ciertas situaciones que a mí me generan tanto malestar. Porque
o sea, grábense esto, no hay una realidad objetiva, no hay una situación que le vaya a producir el mismo malestar a todas las personas. El nivel de malestar y cómo respondo yo frente a esa situación va a depender de la interpretación que yo tengo de la situación. Y la interpretación que yo tengo de la situación va a depender de mi historia personal. Por eso es tan importante conocer mi historia personal, por eso es tan importante conocerme. Entonces, el punto cero es empezar a entender todas esas situaciones que a mí me producen malestar, por qué me producen tanto malestar. Es como que qué fibrita me están tocando. Y eso es una de las cosas que yo trabajo en el curso de esquemas desadaptativos tempranos. Este es el módulo 1. En el módulo 1 lo que nosotros empezamos a entender es, marica, ¿por qué hay ciertas situaciones en la vida que a mí me generan tanto malestar o que me cuestan tanto? ¿Cómo lo puedo relacionar con mi historia personal? Porque en el momento en el que yo estoy viviendo esas situaciones, si yo ya tengo toda esta información de por qué esto me produce tanto malestar o por qué me siento como me siento, por qué interpreto como interpreto en esas situaciones, eso es lo que me va a permitir elegir actuar de forma diferente, eso es lo que me va a permitir regularme emocionalmente. Entonces, punto cero, lo he dicho 800 veces, conocer tu historia personal para saber por qué hay situaciones que te producen tanto malestar. Eso es lo primero que uno tiene que tener, en lo que uno tiene que tener claridad, porque así yo voy a poder ubicar el A, B, C. Lo que me pasó, cómo lo interpreté y por qué lo interpreté, que eso depende de mi historia personal, y qué consecuencias, tanto a nivel emocional como comportamental, me lleva a tener esa interpretación. Entonces vamos a poner un ejemplo con el esquema que yo siempre les he dicho, el esquema del pueblo, que es el esquema de abandono, ¿cierto? La creencia constante en cuanto a mis relaciones interpersonales de que las demás personas, marica, en cualquier momento me van a abandonar, de un momento a otro van a hacer bombita de humo ¡plup! Y ya no van a estar. Seguramente si yo tengo un esquema de abandono o una herida de abandono es porque en algún momento de mi vida yo me habré sentido abandonada. Importantísimo, no es que necesariamente me hayan abandonado, sino que yo tuve la interpretación de que el comportamiento, seguramente alguno de mis cuidadores, llámese papá, mamá, la tía, el profesor, lo sentí o lo interpreté como un abandono. Eso me hizo crecer o me llevó a dibujar en mi mapita mental de que las personas en cualquier momento me pueden abandonar. Es decir, no tiene que haber un abandono real. Con que yo lo haya interpretado así es suficiente porque así lo dibujé en mi mapita. Entonces, vuelvo y juega. Si yo tengo la herida de abandono es porque en algún momento me sentí abandonada, por ende, crecí con esta creencia. Si yo estoy en una relación de pareja, porque eso se puede activar en cualquier relación interpersonal, pero yo creo que pues donde más aplica es la relación de pareja. Si yo estoy en una relación de pareja y un día estoy peleando con mi marido y mi marido me deja de responder o toma cierta distancia a raíz de la discusión, a mí seguramente se me va a activar esta herida, seguramente se me va a activar este esquema, ¿cierto? Entonces te voy a explicar, antes de explicarte qué es la regulación emocional, qué es la desregulación emocional, porque cuando tú entiendas qué es la desregulación emocional, vas a entender qué es la regulación emocional y cómo tú solito te puedes regular. Bueno, entonces cuando estas situaciones nos ocurren, es decir, cuando yo estoy en mi relación de pareja y por X o Y peleo con don señor y don señor se aleja, en mi cerebro se van a empezar a activar un montón de estructuras. Te voy a nombrar cada una de las estructuras y te voy a explicar qué función cumple cada una de las estructuras. Entendiendo que no es que se activen en forma lineal, no es como que esta primera, esta segunda, esta tercera, no, todo se activa al mismo tiempo, esa mierda empieza a funcionar todo el tiempo, pero sí me parece importante que entiendas la función de cada estructura para que sepas cuando nos estamos regulando cómo vamos a intervenir sobre cada estructura. Entonces, la primera estructura de la cual te quiero hablar es la amígdala. La amígdala es una estructura cerebral. No estamos hablando de las amígdalas de la garganta, sino a una amígdala, pues la amígdala, que son dos bolitas como en forma de almendrita en el cerebro. Piensa que la amígdala es como tu sistema de alarmas. Esa mierda se activa cada que percibe que alrededor tuyo hay un peligro o una amenaza. Es decir, tiene como objetivo protegerte. El problema con esta estructura es que a pesar de que es una estructura que está diseñada para garantizar tu supervivencia, a veces está un poquito desajustada porque a veces ve amenazas donde realmente no las hay. El ejemplo que yo siempre les pongo es como la alarma de un carro. La alarma de un carro sirve para que no lo vayan a robar, ¿cierto? Pero la alarma del carro también se activa cuando cae un trueno, cuando un perro le ladra al lado, cuando sin culpa alguien le pega un codazo a la puerta del carro, no tengo ni idea, pero la alarma también se activa cuando en realidad no hay una amenaza real. Y lo mismo pasa en nuestro cerebro. Lo mismo pasa con nuestra amígdala, muchas veces se activa cuando no hay una amenaza real.
¿Qué pasa cuando yo estoy peleando con mi pareja o cuando estoy discutiendo con mi pareja? La amígdala va a interpretar dos amenazas acá. La primera es, marica, esto está poniendo en riesgo el vínculo que yo tengo con esta persona. Y el vínculo para nosotros como especie es súper importante porque el vínculo nos permite o nos permite sobrevivir. Es decir, aumenta la probabilidad de que nosotros sobrevivamos si estamos en comunidad, si estamos vinculados. Entonces, cualquier cosa que amenaza el vínculo, la amígdala va a ser como peligro, 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 peligro. Y aparte, esta parte es importante, si yo tengo un esquema de abandono, es decir, yo tengo una interpretación de que el mundo me va a abandonar o de que una persona me va a abandonar, seguramente tengo esta interpretación, vuelve y juega, porque en algún momento me habré sentido abandonada. Y en el momento en el que yo me sentí abandonada, seguramente eso dolió horrible. Horrible en el momento en el que yo sentí que mi mamá, pues puta, no sé, peleamos y me dejó de hablar durante días, o mi papá me hacía la ley del hielo, o no me prestaban atención, por lo que sea que me haya sentido abandonada. La interpretación que yo haya tenido, seguramente eso en la infancia y en la adolescencia me dolió terrible. Y esta activación que tuve en la infancia o en la adolescencia de la amígdala, más esa situación que la activó y el dolor que yo sentí, van a crear lo que se conoce como memoria emocional. Entonces, ¿qué es lo que pasa en mi vida actual? Si yo siento en la distancia que mi mente, mi amígdala está interpretando como una amenaza frente al vínculo, y aparte tengo un recuerdo en el que también me sentí abandonada y ese abandono me dolió, se va a activar acá otra estructura que es el hipocampo, que es toda lo que almacena nuestros recuerdos. Entonces acá la amígdala y el hipocampo me van a activar mi memoria emocional, en donde yo voy a interpretar o la sensación, la interpretación que yo voy a tener es distancia igual abandono, abandono igual dolor. Y por eso es que mi cerebro empieza como peligro, 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 porque se me acaba de activar una memoria emocional asociada al abandono. Entonces ahí ya te he contado de dos estructuras. Está la amígdala, el sistema de alarmas, y está el hipocampo, que es como el archivo de mi mente, donde están guardados todos mis recuerdos, ¿cierto? Y obviamente está guardado la emoción asociada a esa situación, la emoción asociada a ese recuerdo, que en este caso es algo doloroso. Y como mi mente tiene como objetivo protegerme del dolor, pues entonces ahí nos damos cuenta porque todo entramos como en modo supervivencia, huevón, y casi nos queremos morir. También importante, estructura cerebral importante dentro de este tema de la desregulación emocional. Está la ínsula, que es la estructura que literalmente traduce eso que yo estoy sintiendo, pues, o eso que se está generando a nivel emocional, se traduce en una sensación corporal. Entonces, la que me hace, esta es la encargada de la sensopercepción, esta es la que me ayuda no porque eso no es como ayuda, pero es como la que activa ese dolor de la muerte, que yo siento que me voy a morir, marica, que no puedo respirar, o sea, que estoy súper angustiada, como ese malestar que uno siente con la distancia de la otra persona, o cuando uno siente que lo están abandonando, porque acá estamos hablando de la herida de abandono, pero pues hay herida de fracaso, pues esquema de fracaso, de desconfianza, vamos a hablar del de abandono porque es el esquema del pueblo, pero todo esto aplica para cualquier dolor emocional o para cualquier herida emocional de infancia o esquema desadaptativo temprano. Entonces, la ínsula es lo que me hace sentir el malestar tan asqueroso que yo siento cuando estoy viviendo esas situaciones, porque entonces ya no es solamente un malestar psicológico y emocional, sino que ya también es un malestar físico. O sea, yo no es simplemente que estoy pensando me van a abandonar, es que yo estoy sintiendo que me están abandonando, o sea, yo estoy sintiendo que me voy a morir. Otra estructura también súper importante, que esta he estado leyendo mucho últimamente y me ha parecido súper interesante porque esa no sabía casi, es la corteza cingulada anterior, que esta es la estructura entre una de las muchas funciones que tiene como función detectar todo lo que sea relevante a nivel social. Acuérdense lo que les acabo de decir evolutivamente. Para nosotros es súper importante vincularnos. El tema social es súper importante porque somos seres sociales y porque aumenta nuestra probabilidad de supervivencia, entre otras muchas razones. Y la corteza cingulada anterior es la que dice como que esto es relevante a nivel social y emocional, y hasta que no lo resolvamos no podemos dejar de pensar en esto. Entonces, gracias a la corteza cingulada anterior, yo me obsesiono con la situación. Entonces, marica, si yo peleé con don señor a las 9 de la mañana, en mi caso, y tengo pacientes todo el día, pregúnteme qué tanto me concentré con los... Yo intento, lo logro, hago algo hago. Pero lo más probable es que la mayoría del tiempo esté pensando en la pelea, en cómo lo voy a resolver, en qué va a pasar. Marica, ¿será que me van a abandonar? Y pienso, y pienso, y pienso, y pienso, y pienso, y pienso, y pienso. Y hasta que no lo resuelvo, yo no lo puedo dejar de pensar. Esta estructura, por ejemplo, que no viene al tema de hoy, pero igual se la sapeo, es en parte la gran responsable de que uno se obsesione con los casi algo, con el que no se lo quiso tomar en serio a uno, con el que lo invalidó, con el que lo ghosteó, como que uno se queda con la tecla pegada, claro, porque es un problema no resuelto a nivel social y emocional, entonces se obsesiona. Bueno, ahí les abro paréntesis porque me pareció una estructura wow. Entonces ya sabemos qué hace la amígdala, el hipocampo, la ínsula y la corteza cingulada anterior.
Y el hipotálamo, que también es otra estructura importante cerebral a nivel emocional, va a desencadenar toda una serie de cascada hormonal en un eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, en donde mi cortisol se va a ir a los mismísimos cielos. El cortisol interfiere con la producción de serotonina, entonces la serotonina, que es la de sentirse bien, va para el piso. El cortisol, que es el que me da ansiedad, va a lo alto. Entonces miren que ahí nos damos cuenta todo ese cóctel de desregulación emocional. Para resumirlo rápidamente, mi amígdala dice peligro, 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 nos van a abandonar. ¿Por qué dice que nos van a abandonar? Porque el hipocampo le está diciendo, ay, no, recuérdate que cuando teníamos 8 años y eso nos pasó fue porque nos abandonaron, porque nos sentimos así, esto nos dolió mucho, nos tenemos que proteger. La ínsula es la que me hace sentir ese malestar a nivel corporal, o ser consciente de ese malestar a nivel corporal. Entonces ya, el malestar psicológico y emocional no es solo psicológico y emocional, sino físico. Me siento morir. La corteza cingulada anterior es la que se obsesiona, la que se queda con la tecla pegada hasta que esa mierda no se resuelva. Y entonces yo por eso pienso y pienso y pienso y pienso y pienso. Y el hipotálamo, cascada hormonal, cortisol a lo de la estratosfera, más ansiedad, o sea, todo mal. Y hay una estructura también súper importante que no hace parte de nuestro sistema emocional, que es la corteza prefrontal. Esta es como el director de orquesta. Gracias a la corteza prefrontal, o la corteza prefrontal es la encargada de que nosotros tomemos decisiones, de que planifiquemos, de todas las funciones ejecutivas de nuestra vida, de nuestro cerebro. Entonces es el director de orquesta porque sí, él se está escuchando como todo lo que está pasando ahí, pero ese es el que dirige, ese es el que toma decisiones, es el que dice, le vamos a quemar el celular, lo vamos a llamar 800 veces o no lo vamos a llamar, vamos a apagar el celular y vamos a esperar un rato. La corteza prefrontal es la que decide. Pero para yo poder tomar decisiones adaptativas, para poder tomar decisiones sanas, yo primero tengo que lograr regular todo esto que hay acá atrás y tengo que tener autoconocimiento, ¿cierto? Como que volvamos al punto cero. Tengo que tener autoconocimiento porque si simplemente estoy dando tiros al aire, la cosa va a ser muy complicada. Entonces la corteza prefrontal es la que ya decide qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué pasa cuando yo no tengo ningún nivel de regulación emocional, cuando no tengo ni idea de esto porque me duele tanto, cuando nunca me lo he cuestionado y cuando actúo de forma impulsiva? Lo que pasa es que la termino cagando porque entonces muchas veces una heridita que yo ya tengo es como si yo misma me estuviera haciendo así constantemente porque tengo un montón de comportamientos que terminan siendo súper desadaptativos, que me terminan haciendo sentir 300 veces peor y que terminan afectando un montón mis relaciones interpersonales. Entonces, hasta ahí ya entendimos qué es la desregulación emocional. Si ya lo tenemos claro, vamos a ir ahí ahora entonces al tema de la regulación emocional y vamos a ir estructura por estructura, cómo podemos ayudarle a esta regulación. Acuérdense lo que les dije, eso no se activa de forma lineal, no es como amígdala, hipocampo y después a los 5 minutos, no, eso todo se activa al mismo tiempo. Por ende, este tema de la regulación emocional no tiene un orden específico. Entonces, la idea es que traten de aplicarlo todo. Entonces, voy a empezar por el hipocampo. Acuérdense que el hipocampo era como el archivo que nosotros teníamos de todas las cosas que nos han pasado de aquí para atrás, todas nuestras memorias. Cuando yo tengo conciencia o cuando tengo ese tema, pues, o ese autoconocimiento de mi historia personal, para mí va a ser mucho más fácil empezar a identificar, claro, esta situación me duele porque me detona esto, porque me acuerda a esto, porque yo viví esto. Si yo tengo claro este archivo, va a ser mucho más fácil empezar a encontrar similitudes. Y si tengo la capacidad de encontrar similitudes, también tengo la capacidad de encontrar diferencias. Entonces, el ejemplo que yo siempre les pongo con el tema de los esquemas desadaptativos tempranos, que se los pongo como en un ejemplo muy literal, es si a mí me mordió un perro a los 5 años, en este momento a mis 32 años, si yo veo un perro, seguramente mi sistema de alarmas va a decir perro mordisco, perro mordisco, perro mordisco, corre, 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 corre. Pero si yo ya tengo claridad que ese miedo que yo tengo, que como que ese impulso que tengo de salir corriendo, se debe a que a mí me mordió un perro a los 5 años, pero he hecho un trabajo, he interiorizado, me conozco y tengo la capacidad de decir, marica, no, pues que porque me haya mordido un perro a los 5 años no quiere decir que me va a morder ya. No es el mismo perro, no es la misma situación. Yo podría enfrentarlo diferente. Es un contexto completamente diferente. Empiezo a encontrar las diferencias. Seguramente voy a tener una mayor probabilidad de actuar de forma adaptativa y no impulsiva. Entonces, de aquí la importancia del autoconocimiento, porque esa es la forma en la que yo voy a poder entrar en ese archivo del hipocampo y encontrar diferencias. Es decir, como que sí se parece, pero no es lo mismo. No es lo mismo
punto clave en que no es lo mismo, yo no soy la misma persona. O sea, sí soy Ángela, pero tengo las herramientas completamente diferentes para poder enfrentar esa situación. Que yo me haya sentido abandonada en la infancia no quiere decir que me estén abandonando en la vida adulta. Y en caso de que llegue a ser así, pues las herramientas que yo tengo para enfrentarlo son completamente diferentes. Entonces, eso en cuanto al hipocampo. En cuanto a la amígdala, nuestro sistema de alarmas, acá hay dos mecanismos. Lo primero es empezar a cambiar la interpretación, es decir, empezar a intervenir en el B. Acuérdense, A, B, C, acontecimiento, B, interpretación, C, consecuencia. Si yo empiezo a cambiar esta interpretación, ejemplo, si yo empiezo a decir como, bueno, que esta persona no me esté hablando, no quiere decir que vamos a terminar, no quiere decir que me van a abandonar, todas las parejas discuten, esto es completamente normal, mejor que no estemos hablando en este momento cuando estamos tensionados, todo eso me va a ayudar como a que el sistema de alarmas diga como, bueno, marica, esto no representa una amenaza, nos podemos calmar. Y el cuerpo también juega un papel o un rol súper importante, porque obviamente por todos estos cambios que se dieron en el tema de la regulación, desregulación emocional, yo tuve cambios a nivel corporal, ¿cierto? Ansiedad a lo alto. ¿Qué pasa cuando yo tengo ansiedad? Empiezo a respirar súper rápido. No, probablemente no así como un perro, pero sí empiezo a respirar muchísimo más rápido. Entonces yo empiezo a respirar de forma lenta, pausada, si me doy una duchita caliente, si medito, si hago algo que me ayude a activar mi sistema nervioso parasimpático, que es el de la relajación, yo le voy a poder mandar el mensaje a mi cerebro, que es una regulación de abajo hacia arriba, en donde le voy a poder decir, tú tranquilo, que estamos en un entorno seguro, ¿cierto? Entonces esta es otra forma. La corteza cingulada anterior, acuérdense, la que se obsesiona porque tiene que resolver el tema. ¿Cómo puedo resolver yo el tema? Dándole cierre yo solito, mi vale. Yo le puedo empezar a vender una narrativa diferente, una historia diferente, yo puedo dar el cierre, yo puedo escribir eso que tanto quiero decirle a la persona de forma impulsiva para que mi corteza cingulada diga como, bueno, ya le estamos dando cierre a eso, ya lo estamos resolviendo. Puedo tener comportamientos mucho más adaptativos para darle cierre, que no sea simplemente llamarle y quemar el celular a la persona, si entiendo que eso es lo que está buscando mi mente, ¿cierto? Entonces, ya acá la importancia de saber qué es lo que está pasando para saber cómo puedo actuar frente a eso. Que también, ¿qué otra estructura? La ínsula y el hipotálamo. Entonces, acuérdense que la ínsula es la que me ayuda con ese tema de la sensopercepción de me siento morir, el vacío de la muerte, yo siento que me estoy muriendo, que me estoy desmayando. Acá vuelve y juega un tema súper importante, es el tema de la regulación corporal, es decir, esa regulación en donde ya no es el cerebro diciéndole al cuerpo cálmese, sino que el cuerpo le está diciendo al cerebro, hey, estamos en un entorno seguro, estamos respirando despacio, estamos bien, nos estamos moviendo lento, no nos estamos moviendo rápido, nos estamos cuidando, no nos vamos a morir, vamos a sobrevivir. Para eso sirve el cuerpo, marico, uno no usa el cuerpo y el cuerpo sirve demasiado. Y eso a la larga también va a cambiar la química de mi cuerpo, que entonces es una forma de regular toda esa cascada hormonal que se desactivó por el eje hipotálamo hipófisis adrenal, ¿cierto? Y ya vamos a hablar de una de las estructuras que para mí es la más importante en este tema de la regulación emocional, entonces, que es la corteza prefrontal, que ustedes ya saben es el director de orquesta, es el que decide qué melodía se toca al final del día. Ese es el que toma decisiones. Entonces, ¿qué es importante acá? Cuando yo ya haya logrado como encontrar algo de calma, yo ahí tengo que empezar a preguntarme y tengo que empezar a tener un discurso desde el adulto sano, que ese es otro tema que trabajamos mucho en el curso de esquemas desadaptativos tempranos o heridas de infancia. Uno de los objetivos con el curso es empezar a crear un discurso desde el adulto sano, no desde el niño herido que absolutamente todos tenemos, niño herido que seguramente es el que está reaccionando en este tipo de situaciones. Nadie la tuvo nadie la sacó barata o nadie, nadie pasó invicto. Todos tenemos experiencias en la infancia o en la adolescencia que nos han creado una que otra heridita. El niño herido está ahí. ¿Qué es lo que yo tengo que empezar a crear o qué es lo que yo tengo que empezar a fortalecer con este tema de la regulación emocional? Marica, un adulto sano que se sepa contener. Porque entonces les voy a poner los mismos dos ejemplos. En el tema del perro, si yo voy a salir corriendo porque vi un perro, marica, yo como un adulto sano me puedo decir, hey, puedes hacer algo completamente diferente, no es el mismo perro, tú te sabes defender, no todos los perros muerden. Ese es el discurso de un adulto sano. Y en el caso de la pelea, yo puedo decir, marica, lo que les acabo de decir. Todas las discusiones son normales, pues todas las discusiones no, las discusiones son normales, discutir en pareja es normal, lo mejor es no hablar en este momento, concéntrate en trabajar, tener el discurso de un adulto sano. Y la buena noticia es que si yo repito todo esto las suficientes veces, ya no simplemente va a ser el discurso del adulto sano, sino que va a ser la memoria emocional del adulto sano. Porque cada que yo vivo esas situaciones de pelea, de discusiones o que me activan cualquier herida, porque acá nos estamos metiendo con el tema de pareja, pero esto aplica para cualquier cosa que me duela. Cada que yo me sé regular en este tipo de situaciones, entendiendo, y este punto es importante, que regularse emocionalmente no quiere decir necesariamente ausencia de malestar, regular
regularse emocionalmente es lograr bajar un poquito el malestar, no eliminarlo por completo, porque hay situaciones que me pueden producir mucho malestar, o que es normal que me produzcan malestar, pero más importante aún con ese tema de la regulación emocional es no actuar de forma impulsiva, es tener la capacidad de sentir lo que estoy sintiendo, tratar de regularlo, tratar de bajarlo y tomar decisiones que sean adaptativas, que sean sanas, que sean conscientes, que sean desde un adulto sano. Y lo que les digo, entre más repita yo esto, yo cada vez voy a tener más memorias emocionales, que acuérdense que las memorias emocionales son que hay una situación que tiene una emoción asociada, entonces cuando yo ya, la próxima que vaya a vivir una situación de estas y yo ya tengo un montón de experiencias previas en donde yo me supe regular, en donde yo me supe contener, en donde yo no me abandoné, en donde no tomé decisiones impulsivas, yo cada vez voy a estar más seguro o más segura de que lo voy a poder soportar. Entonces, lo difícil es empezar, señores, porque regularse emocionalmente requiere esfuerzo. Y muchas veces lo que preferimos hacer es corregularnos, es tirar mierda al zarzo y que me ayuden a recogerla, porque autorregularse cuesta, pero autorregularse es la cura para todos nuestros males, como lo dije en un principio, porque esa es la única forma en la que yo voy a tener certeza absoluta de que sea lo que sea que a mí me pase en la vida, yo lo voy a poder soportar. Vean, lo teso de este tema del ABC, de la ABC de la terapia cognitiva, es que yo creo que uno en la vida se va dando cuenta y esto empieza como a frustrar que hay un montón de situaciones que uno no controla, que hay un montón de cosas en la vida, marica, que uno no controla, que se le salen de las manos. Pero sí hay una cosa que uno controla y ese es el poder más grande del ser humano y es cómo reacciona frente a esas cosas que le ocurren en el día a día. Y mientras yo más practique esto, entre yo más experiencias tenga de autorregulación emocional, yo cada vez voy a ser más seguro de mí mismo y cada vez voy a tener más claro que sea lo que sea, yo me voy a poder adaptar, que sea lo que sea, yo me voy a saber contener, que me voy a saber acompañar, que me voy a saber regular y que no voy a depender de nadie más para poderlo hacer. Y eso es lo que me va a permitir vivir una vida más parchada, más tranquila, más en paz conmigo mismo y con los demás. Creo que se los alcancé a decir todo, que es importante también, que ya para cerrar, este tema de la regulación emocional, señores y señoras, no esperen hasta que estén cagados y con el agua lejos para practicarlo, porque entonces, ¿qué pasa? Uno nunca en la hijo de puta vida ha meditado, nunca se sentaba a respirar despacio y cuando un señor está peleando con uno, cuando se aleja o cuando incluso si lo están abandonando, porque es que puede pasar que efectivamente el otro no vuelva a aparecer, ahí es donde yo me siento a respirar y a meditar. Marica, yo nunca en la puta vida lo he hecho, yo no tengo ni idea qué estoy haciendo y no estoy diciendo que no sirva, pero sirve muy poco porque nunca lo he entrenado. Entonces, este tema de la regulación emocional, todo esto que les acabo de decir para poder lograrlo, respirar despacio, ser conscientes de su cuerpo, el movimiento corporal, de la regulación de abajo hacia arriba, ser conscientes de la interpretación que están teniendo de los hechos y cómo la pueden estar distorsionando a raíz de sus experiencias tempranas, tener el discurso de un adulto sano y el comportamiento de un adulto sano. Estas son cosas que uno tiene que practicar todos los días en las pequeñas cosas de la vida, porque es como un musculito, marica, yo lo voy ejercitando, plum, 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 plan. Y cuando de verdad lo necesito, marica, va a tener toda la fuerza y toda la capacidad para saberlo usar. Pero si yo en mi puta vida he usado el músculo, el día al que lo tengo que necesitar, marica, no me va a dar. No me va a dar. Y entonces lo intento y digo, marica, esto no es para mí, yo no me sé regular y vuelvo y la sigo cagando. Entonces, como último tip de este episodio, practiquen este tema de la regulación emocional en las pequeñas huevonadas del día a día. No esperan a la pelea, no esperan a la terminada, no esperan a la abandonada. Para hablarse bonito, para ser conscientes de su cuerpo, para dedicar un espacio del día para respirar, para meditar, que está comprobado que la meditación disminuye el tamaño de la amígdala, me vuelve menos reactivo y que aumenta las conexiones de la corteza prefrontal, me lleva a tomar mejores decisiones. No esperen a estar cagados y con el agua lejos para hablarse bonito, para tener un comportamiento adaptativo, para ser conscientes de lo que les hace bien, de lo que no les hace bien. No esperen a estar cagados y con el agua lejos para explorar su historia personal. Y eso ha sido todo por hoy, señoras y señoras. Recuerda que sanándote, sanas a los demás, eres prana, eres energía vital.